Podemos sentarnos, pero no callarnos. Nuestro corazón siempre va a dar gracias a Dios. Y saben que hoy es una reunión bastante particular, porque mi querido amigo el mechero iba a estar predicando, mi querido Greg iba a estar predicando, pero tuvo una indisposición gastrointestinal y así que no pudo estar presente. Y resulta que yo me caí antes de ayer, de una escalera y bueno, ya saben que ustedes que tengo el brazo muy grande ahora por el gimnasio y todo lo demás, pero mi brazo ha crecido demasiado, pero por la caída en este caso, así que me tengo que caer más seguido para que siga creciendo mi brazo, me parece. A los golpes. Bueno, la cuestión es que no sé si tengo una fisura, no tengo nada, digo yo ahora, pero el viernes fuimos a ver la película Hijo de Dios y los que estuvimos ahí, algunos de los que están aquí, saben cómo estaba. Y bueno, ayer también estaba con mucho dolor, pensaba venir a compartir el espacio de Roca, gracias nuestro querido doctor Guillermo González, que estuvo hablando sobre conflictos vinculares. El domingo que viene vamos a estar hablando con Luis sobre RCP, que tiene que ver con reanimación cardiopulmonar. Y el otro domingo otra vez retomamos el tema de conflictos y el último domingo otra vez con RCP, primeros auxilios. Este mes, Roca, ampliamos el sitio de nuestra tienda de conocimientos. No solamente tiene que ver con un espacio de reflexión bíblica, sino con cosas que nos sirven, que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Bueno, la cuestión es que mi querido Greg iba a estar predicando y yo iba a estar dirigiendo y bueno, obviamente con esto que me pasó le pedí a David que dirija, pero justo Juan y Marcos no podían venir, así que David al último momento le pidió a Renato y yo vine para acá, me enteré a las 3:30 que estaba descompuesta, así que dije, ¿qué voy a preparar? Bueno, así que sacamos algo de la galera en el bar, que transformé el bar de la esquina, por un momento fue el lugar santo. Así que, y aquí estamos. Y quería retomar, obviamente, en este sentido, hay algo que me obliga a volver a Nehemías. Así que en mi caso, voy a tener que hacer exégesis rápida de Nehemías, capítulo 8, que es a donde quedamos. Y Nehemías capítulo 8, que termina con la fiesta de las enramadas, algo de lo que compartimos en nuestro retiro. ¿Quiénes estuvieron en el retiro? Bueno, vamos a retomar algo de ahí, ¿sí? Para reafirmarlo y para ver cómo ese avivamiento está en tu corazón, ¿sí? Ese fue un poco el centro de lo que estuvimos compartiendo. Y estos preparativos post-resurrección, seguimos en el tiempo de la Pascua, como ustedes saben, mirando a Jesús, al Jesús resucitado, que nos está esperando y nos está llevando y nos está guiando al Pentecostés y a la presencia plena del Espíritu Santo. En todo genuino avivamiento, que es un poco lo que hemos estado leyendo ahí en Nehemías 8, siempre ha habido dos grandes características. En todo avivamiento siempre ha habido dos grandes características, dos fuerzas propulsoras, dos fuerzas que impulsaban. La primera es la proclamación bíblica. De hecho, vemos a Esdras, que era un sacerdote, que era un escriba, que era una persona especialista en Biblia, podríamos decir, que abre las escrituras y juntos con los levitas ayudan a comprender al pueblo. No solamente interpretan, sino que ayudan a comprender. Y la comprensión no tiene que ver con algo solamente intelectual, sino que tiene que ver con algo afectivo y volitivo. O sea, algo que llega a nuestro corazón y nos lleva a aplicar la palabra de Dios. Porque comprenderla, finalmente, más o menos uno que otro podemos llegar a comprender.
Pero la gracia no es solamente comprender, sino aplicarla a nuestra vida y poder vivir la palabra de Dios. Esto es lo primero. La proclamación bíblica es la característica número 1 de un avivamiento. Y lo segundo es la movilización del pueblo cristiano. Es decir, no se puede avivar, ¿sí? Avivamiento viene de avivar, de revivir. No se puede avivar, no se puede revivir a los que no creen. El que no cree está muerto, dice las Escrituras. Lo que tenemos que hacer es resucitar al que está muerto a través del poder de la palabra de Dios, para que viva el Evangelio de Jesús. Es decir, el avivamiento moviliza principalmente a los cristianos y a las cristianas, aquellos que ya creemos, que tenemos fe, pero tal vez nuestra fe está media flojita. Entonces lo que hace el avivamiento es levantar nuestra fe, enfocarnos a Jesús. Por eso, al igual que en el texto de Nehemías, todos, en este caso todo el pueblo de Israel, es convocado para participar de esta celebración. El avivamiento siempre ocurre en el seno de la comunidad de fe. En este caso ocurrió en el seno de Jerusalén. En nuestro caso, yo estoy convencido que va a crecer y se va a producir en el seno de nuestra comunidad. Por eso yo te animo a que te alinees a Jesús y participemos de este reavivamiento, de este avivamiento comunitario. Por eso vamos a ver RCP el otro domingo. Ya empezamos con algo físico, después empezamos con lo espiritual. Por eso en Nehemías, podemos volver, Lujitas, a Nehemías, a la primera diapo. Ahí está. Fíjense que dice, entonces parte del pueblo. ¿No? No, dice todo el pueblo. Es decir, Dios no te quiere dejar afuera. Todo el pueblo debe estar presente, cada uno en su individualidad. ¿Dice? No. Como un solo hombre. Como un solo hombre o como una sola mujer, podríamos decir. ¿Sí? Se reunió en la plaza que está frente de la Puerta del Agua y se le pidió ¿a quién? ¿A Nehemías? No, a Esdras. ¿Por qué? Porque Nehemías fue el que lideró todo este proceso de construcción del muro. Pero Nehemías no era especialista en Biblia. O sea, Nehemías era un líder. Sabía cómo conducir, sabía cómo guiar a las personas, sabía cómo alentarlas, cómo fogonearlas para que se pueda cumplimentar la tarea de la construcción del muro. Y fueron, y dice que, el maestro Esdras, traer el libro de la ley del Señor. No traían cualquier libro. No traían un Talmud, que es la interpretación del libro, no traían cualquier cosa, sino que traían la ley del Señor. Más adelante, en el versículo 2, dice que estaba compuesta por hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Es decir, acá no se excluía a nadie. Todos aquellos que querían participar de esta asamblea solemne podían participar. Es decir, nadie queda por fuera del avivamiento. Y leyó, dice, en presencia de ellos, no leyó en un costadito, no leyó para un grupo elite, no les explicó a un grupito de levitas exclusivamente, sino que les explicó a todo el pueblo que estaba como. Dice en la última parte, en el versículo 3, estaba muy atento. Una de las claves para comprender el mensaje de Dios es no estar paveando. Si vos estás paveando, te vas a perder el mensaje de Dios. Si vos estás pensando en tus propias cosas, o en que tenés que viajar, o que tenés que ir a ver a tu novio o a tu novia, o qué vas a comer después, no estás atento a lo que Dios tiene para decirte. Por eso hay que estar muy atento. Es interesante que
Es como cuando luego de la resurrección, en el libro de los Hechos, pueden leer ahí los primeros capítulos, nos cuenta, después también Filipenses vuelve a repetir lo mismo, que los apóstoles no estaba cada uno por su lado. Nos dicen las Escrituras que estaban unánimes y juntos. Cada uno estaba atemorizado, ciertamente, a diferencia de esta situación, que estaban todos felices, aunque atemorizados porque sus enemigos, Sanbalat, Gesem, estaban del otro lado del muro queriendo asomarse para destruirlos, porque nunca se agotan los enemigos, nunca se cansan, siempre están buscando nuevas estrategias. Pero en el caso de los apóstoles también nos dicen que estaban unánimes y juntos, ¿sí? El fueguito debajo del hogar no se prende una mechita en un lado, una barrita de madera por el otro, un carboncito por el otro. Se prende y se hace fuerte cuando está junto, cuando está unido. Es interesante también diferenciar que unánimes juntos no es uniformes. Estamos unánimes, estamos juntos, pero no estamos uniformados, podemos tener diferencias. No es que, lo dijo el pastor, todos tenemos que creer absolutamente tal cual al pie de la letra lo que dijo fulano o mengano. Podemos tener diferencias, no hay que tenerle miedo a las diferencias, pero sí respetando la unanimidad y el estar juntos en un propósito. El pueblo estaba bien organizado, claramente en esto marca la tendencia Nehemías en su liderazgo, estaba bien defendido, estaba bien gobernado, Nehemías sabía qué era lo que hacía, Dios lo formó y fue él justamente el que siente el vacío espiritual. No es que Esdras viene y dice, bueno, el pueblo está vacío, yo soy el sacerdote, voy a tomar mi lugar. Es muy importante en la vida cristiana tener mentores, tener personas que nos enseñen, que nos acompañen, que nos formen, que nos alienten, que nos disciplinen, que nos corrijan, que redargullan en nuestro corazón para poder caminar de acuerdo a la gracia de Dios. No es suficiente como iglesia tener una superestructura, tener la mejor organización, tener el mejor equipo de servidores y la mejor distribución de ministerios. Puede estar todo muy bien organizado, pero si adentro de la iglesia hay poca vida o no hay vida, de nada sirve que estemos organizados. Si el poder del Espíritu Santo no está en nuestras vidas obrando y viéndolo obrar en nosotros y en la iglesia, de nada sirve que tengamos una superestructura. De nada sirve tener un gran equipo de servidores lleno de profesionales y personas doctas y experimentadas si el poder del Espíritu no brota de nuestra palabra, no brota de nuestras acciones, no actúa en nuestras vidas. ¿Es muy importante tener un templo? Sí, claro que es importante tener un templo. Pero de nada sirve si dentro del templo está lleno de personas y no llena de cristianos y cristianas dispuestos y dispuestas a abrir su boca y proclamar el mensaje de la cruz. Tener todo bien organizado es muy importante, pero tener personas que en oración, en estudio bíblico, buscan cada día al resucitado para que les dé fuerzas para proclamar su mensaje, es la clave de lo que nos diferencia de una ONG a ser su iglesia. Su iglesia no es sostenida por un liderazgo, no es sostenida por un pastor o una pastora, no es sostenida por un equipo de servidores, es sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Y si no, yo te animo, si vos no ves el Espíritu Santo de Dios, pedile a Dios que avive tu vida. Pedile a Dios que te hable con claridad cada momento que vos te detenés a leer su palabra y a estudiarla, a buscarla en oración. Y si no vivís una vida diaria de oración y lectura bíblica, yo te animo a que puedas hacerlo. Si no tenés un montón de opciones
de ONG, de organizaciones sociales, políticas, otras organizaciones religiosas que hacen actividades sociales o barriales o territoriales, en la cual te vas a sentir muy bien. Pero la clave de la vida de la iglesia es la vida en comunidad en el poder del Espíritu Santo. Ocurrieron tres cosas en los tiempos de Nehemías, previo o a la par del avivamiento, para asegurar que esos muros que fueron construidos no habían sido construidos al cohete. Esos muros fueron terminados y debían tener un uso correcto y un uso adecuado, por lo cual ocurrieron tres grandes cosas. Primero, hubo un nuevo personal en la tarea de Israel. Hubo un nuevo grupo de personas que se encargaron de nuevas tareas. En el caso de Nehemías, cuando él organizó, ¿recuerdan? Organizó partes del muro con familias. Y en cada familia había un jefe de familia que construía en su lugar. Esa estructura, esa organización sirvió para ese momento. Para este nuevo momento, esa estructura quedaba obsoleta. No servía para nada. Había que reformular y cambiar esa organización. Un nuevo personal. La segunda cosa es el establecimiento de la verdad. Y el establecimiento de la verdad siempre nos lleva a las Escrituras. No es un iluminado o una iluminada que habla, sino la palabra de Dios hablándonos. Y la tercera cosa que ocurre es distinguir entre los medios y el fin. Voy a comentar brevemente cada uno de estos puntos. Primero, un nuevo personal. Como habíamos dicho, Nehemías fue guiado por Dios para construir el muro. Nos dicen las Escrituras que él fue el que sintió el vacío espiritual del pueblo. Él fue el que percibió que Israel estaba en la pavada. Él fue el que se dio cuenta que el Dios viviente no estaba siendo adorado como correspondía en Israel. Pero él no sabía todo con respecto a las Escrituras. Entonces, fue casi mentor, podríamos decir, fue el que presentó a Esdras. En Esdras tenía Esdras toda la formación de un escriba. El escriba era el que iba escribiendo, el que iba copiando el texto de la ley, los profetas, los escritos, ¿sí? La Biblia hebrea iba escribiéndolo. Hoy tenemos computadoras, hoy tenemos un montón de cosas. Bueno, en ese momento había personas que estaban formadas para hacer esa copia a mano. Esdras sabía cuál era su trabajo. Muchas veces, para proyectos específicos, necesitamos personas específicas. Se necesitan talentos especiales. Y Nehemías fue sensible. Nehemías fue sensible y utilizó todo el potencial que tenía Esdras en un tiempo muy crítico para Israel y para toda Jerusalén. Y Esdras se convirtió en ese momento en el vocero de Dios, en aquella persona que enseñaba, que era dirigida y que tenía comunicación. Ustedes saben que a diferencia del Nuevo Testamento, en el cual todos y todas tenemos acceso directo a Dios, en la Biblia hebrea había pocas y exclusivas personas que tenían acceso a Dios. Qué bueno sería, incluso en esta organización que era tan flexible, donde intervenían Esdras, donde intervenían los cantores, donde intervenían los levitas que ayudaban en la interpretación, hubo toda una nueva estructuración y organización. Qué bueno sería también que en nuestra organización interna cada tanto nos rotemos, ¿no? Que haya rotación de personas, que distintas personas puedan ejercer su don, sabiendo que el que sostiene la iglesia no es un pastor o una pastora, sino que es el Espíritu Santo. Yo ahora en junio, voy a hacer una rotación con Greg, ¿sí? No voy a estar como pastor por un año
y el pastor va a ser Greg. Y yo estoy feliz de eso. Estoy feliz porque también es una forma en que Dios me bendice con el ministerio de Greg. Como yo estoy convencido que Greg fue bendecido por mi ministerio. Él no es ni mejor ni peor que yo, ni yo soy mejor ni peor que él. Son distintos momentos en donde todos podemos ser edificados mutuamente. Y tal vez alguien que es ministro hoy, en el próximo periodo puede no ser ministro, pero puede estar acompañando y siendo dirigido. Y tal vez el que es presidente, que es Alfredo, pueda no estar siendo presidente, pero pueda acompañar ese proceso. No nos tenemos que aferrar a ninguna silla. Cuando vos te aferrás a una silla, es cuando te frustrás cuando no estás en esa silla. Cuando vos te aferraste a algo pensando que era tuyo, es donde Dios te hace pito catalán y de un cachetazo te corre. ¿Sí? No nos aferremos a nada, aferrémonos solamente a Dios, que es el que nos permite estar en su iglesia. Y desde el lugar donde estemos, poder dirigir o ser dirigidos. No toda nuestra vida es para ser dirigidos, ni no todo en nuestra vida es para dirigir. Tenemos que aprender a estar en distintos lugares para ser de bendición a la iglesia. Un nuevo personal. Nehemías, de repente, que era la figura principal en estos primeros 8 capítulos, de repente casi desaparece. Y de hecho, literalmente, él no estaba ni siquiera delante. Él se metió entre el pueblo para que los levitas le expliquen a él también la palabra de Dios. Él supo estar como dirigente y como líder, y también supo estar como tribu, como parte de la tribu. La segunda cosa es el establecimiento de la verdad. Las emociones están muy bien, las voluntades están geniales, pero la única forma en que la iglesia debe proclamar y osada y abiertamente no es el nombre de la iglesia, no es el nombre del pastor, no es el lugar donde se reúnen, sino que lo que deben proclamar son las Escrituras. Y para proclamar las Escrituras debemos conocerlas. ¿Sí? Como dijimos en algún momento, las Escrituras no se aprenden por ósmosis. ¿Sí? No es que yo toco la Biblia y pasa por mi mano y llega a mi cabeza y a mi corazón las Escrituras. No, tengo que sentarme y leerla y estudiarla y aprenderla. No se aprende por ósmosis. Algunos tienen la Biblia o un crucifijo o un rosario, qué sé yo, en la mesita de luz. ¿Sí? Por más que vos hagas al terremoto, ¿viste? En Chile, imagínate, en Chile en medio del terremoto, le pones la Biblia así, el terremoto igual va a pasar. ¿Sí? O porque pongas la cruz así. Eso es, casi diría, es como un amuleto. Qué tremendo utilizar las Escrituras o los elementos religiosos como si fueran amuletos de la suerte. Qué feo tener una cruz como si fuera una pata de conejo. La cruz nos identifica como cristianos, pero no es un amuleto. La cruz es un símbolo. De la misma manera las Escrituras. De nada sirve que tengamos la Biblia debajo del brazo o en la mesita de luz, o que tengamos 20 versiones bíblicas en la biblioteca si no la leemos. Tenemos que leerla y estudiarla. Fíjense que en estos capítulos del 1 al 3, que es lo que leímos, en primer lugar se lee la palabra de Dios. En segundo lugar, nos señalan ahí el versículo 5, 6 y 7, que con respeto y atención y búsqueda, el pueblo la escucha. Con respeto, con atención y con búsqueda. Si vos no te centrás en las Escrituras, no te centres en mí, no te centres en Gregorio, no te centres ni siquiera en todo lo que yo digo, sino en lo que Dios dice a través de lo que yo digo.
puedo cometer un montón de errores, pero cuando abro mi boca y leo la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nuestro corazón. Esa es la estructura de la iglesia. La tercera cosa es, se explicó la verdad para que todos los que oían la entiendan. Si hay algo que no entendés, podés pedirle a Dios que te ayude, o podés pedirle a alguien que vos consideres que conoce un poco más para que te explique. Che, esto que vos dijiste no lo entendí. Entonces, bueno, nos apartaremos un momento e intentaremos que lo entiendas. Y la cuarta cosa es que se aplicó esta verdad en los corazones de cada una de las personas. En el versículo 9 claramente hubo un sentimiento de culpa. Las Escrituras a veces nos confrontan con nuestra propia realidad. Nos confrontan con el cómo estamos hoy. Entonces se reconocen culpables, se reconocen como los iniciadores de este alejamiento de Dios. Ellos pensaban que Dios los había abandonado, que Dios los había dejado, y las Escrituras le muestran que Dios no los había abandonado, que quienes lo habían abandonado a Dios habían sido ellos y ellas. Entonces las Escrituras lo que hacen es enfocarlos y ellos sienten la responsabilidad de haberse alejado de Dios. Vivieron con religiosidad, rezaban, cumplían, realizaban sacrificios, hacían lo que aparentemente las Escrituras hebreas decían, pero sin ese combustible espiritual que el Espíritu Santo nos hace, esa motivación que nos hace venir cada domingo, levantar nuestras manos, aplaudir, sentirnos contentos de poder congregarnos en el nombre de Jesús. Nuestra vida cristiana sin Cristo no sirve. Jesús no es una religión, Jesús no es una iglesia, Jesús no es una organización, Jesús es vida. Jesús es el combustible espiritual que a través del Espíritu Santo nos moviliza cada día para buscarlo en oración y en escrituras. Finalmente, hay que distinguir entre los medios y el fin. Es necesario que podamos tener claro entre lo inmediato de lo que viene como resultado a largo plazo. Es decir, Nehemías fue elegido por Dios para una tarea a corto o mediano plazo. La construcción fue un medio que Dios utilizó para llegar a un fin más amplio, para llegar a un fin y a un propósito mucho más profundo. Su liderazgo debía prevalecer en el momento de la construcción del muro. Por eso se ve tan firme durante estos 8 capítulos la presencia de Nehemías. En todos los capítulos, en estos 8 primeros capítulos, siempre Nehemías es el actor principal del relato. Él tenía la visión global, él sabía qué era lo que había que hacer, él sabía cómo había que hacerlo y sabía transmitirlo con claridad a cada uno de los líderes y a cada una de las personas que formaban parte del pueblo. Él tenía una mentalidad de líder, pero no de un líder monumento. Él no buscaba que cuando terminen la muralla le levanten un monumento. Él era el medio, y lo tenía muy claro, para que la visión de Dios se pueda imponer con gracia en el pueblo de Israel. Y finalmente, esa visión tenía que ver con la reconciliación del pueblo de Israel con su Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un medio. No somos el monumento, no somos la persona más adecuada, no somos la persona perfecta, no somos los mejores, sino que somos un medio para que Dios ejercite, o mejor dicho, ejecute su obra. Somos un medio, el Cristo resucitado, y que las personas puedan conocer a ese Cristo resucitado. Es la visión final que nosotros tenemos como iglesia.
Nuestra función no es que me conozcan a mí, nuestra función no es que disfruten plenamente de la alabanza o de la predicación o de la comunión. Nosotros somos un medio para que la gente pueda conocer a Jesucristo. Y en este tiempo tan especial de Pascua, que puedan vincularse con el Espíritu. Fíjense que las Pascuas terminan también, las fiestas de las Pascuas terminan también con una fiesta que es la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo a la iglesia 50 días después de Pentecostés. A veces necesitamos que nos exhorten, a veces necesitamos que nos abracen, a veces necesitamos que nos acompañen. Y Nehemías conoció ese camino como líder. Y ahora entra en escena Esdras, quien con sabiduría muestra cuál es el objetivo principal. El objetivo principal es que Dios te abrace, es que Dios te acompañe y es que Dios te reconozca. Hasta ese momento, característica del ministerio de Esdras, él reconocía permanentemente a aquellas personas a las cuales lideraba. Esdras lo que hace es vincular al pueblo con Dios. Dios te conoce y Dios te reconoce. Es muy interesante ver, y ya lo vamos a estar viendo más adelante, con esto termino, el rol y el liderazgo de Esdras. Saben que el libro de Nehemías es una dupla de Esdras-Nehemías. El libro anterior de Nehemías, ¿sí?, es Esdras, que pueden leerlo, que es mucho más guiado a la experiencia comunitaria de Israel en ese momento. Todos tenemos dones y todos tenemos talentos, pero ese don, esa tarea, esa función, no deja de ser parte del pueblo. Es decir, yo con mi don de pastor, sí, puedo ir y predicar acá en la Plaza de Flores, o en la Plaza 11, o en cualquier lugar, puedo ir y predicar. Pero ese don no se ejerce en plenitud si no es dentro de la iglesia. Cada uno y cada una de nosotros tenemos un don. Y yo tengo prometido pasar, saben que tengo un archivo de cómo descubrir nuestros dones, que lo presenté en el retiro. Y no lo encuentro por ningún lado. Menos mal que lo tengo impreso, porque hice 3 hojitas, las escribí y ahora no lo puedo. Quiero escribir, voy a tener que pasarlo después, nuevamente, y quiero socializarlo con la comunidad, para que vos sepas cuál es tu don, para que vos puedas descubrir cuál es tu don. Porque tu don, que no es tu marido, ¿sí?, tu don, tu gracia, tu carisma, ¿sí?, de acuerdo a la tradición se utilizan distintas palabras, tu talento, cuál es tu aporte a la iglesia. Si no lo estás ejerciendo, no está siendo de bendición para tu vida ni para aquellos que te rodeamos. Si vos ejercés tu don, nos bendecimos todos, porque ese don no es asignado por un hombre o por una mujer, sino que es gracia de Dios en tu vida. Es Dios obrando a través tuyo. Saben que hay un gran cantante para mí, Marcos Vidal, que él cuenta la historia de un payaso que hacía reír sin parar a todos los niños en un circo, ¿sí? El payaso aparecía y todos los niños se reían. Y resulta que el payaso quería ser trapecista. Y quería ser trapecista, y no quería ser payaso, quería ser trapecista. Pero, claro, él salía y todo el mundo se reía. Era algo así como cuando yo me equivoco, que todo el mundo se reía, ¿sí? Entonces, y él salía a escena en el circo y todo el mundo se reía. Pero quería ser payaso, quería ser payaso. Así que lo hinchaba y lo molestaba y lo jorobaba al dueño del circo, que quería ser trapecista. Entonces, bueno, ¿querés ser trapecista? Sé trapecista.
Entonces, el payaso se sube al trapecio, como gran trapecista, lo hizo sin red, ¿y qué pasó? Se cayó, quedó todo quebrado, ¿sí? Terminó internado, y ya en su vejez estaba en un hogar. Cada vez que venían los niños, dice la canción, se ponía la naricita y todos los niños reían. Durante mucho tiempo en nuestra vida podemos estar buscando cuál es nuestro talento, buscando cuál es nuestro don. Y está bien que anhelemos los mejores dones, pero tal vez el tuyo es evidente y solamente lo que tenés que hacer es ejercerlo, aunque sea ser el payaso, porque ese payaso quiso ser trapecista y así le fue, ¿sí? Es mejor ejercer nuestro don, nuestro talento, sea chiquito, sea grande, pero es el que Dios nos lo da. Así que debemos ejercerlo con responsabilidad. Yo quiero terminar este momento con una oración, pidiendo a Dios que ese avivamiento que está en nuestro corazón produzca como resultado el ejercicio de nuestros dones. ¿Qué les parece? Los invito a que nos pongamos de pie y que